meditar. Con la ayuda del Señor vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo con el capítulo 20. Y si el Señor así lo permite, esta semana estaríamos terminando este capítulo. Nos quedaban unos pocos versículos y nos quedaba un último encuentro que era bien llamativo, que lo dejamos pendiente la semana pasada, porque verdaderamente reviste una riqueza espiritual no menor. Durante la última semana he estado revisando esta porción y me ha ido maravillando cada vez más toda la riqueza espiritual que uno puede ir desprendiendo de la escritura. Cómo esta también nos exhorta, como señalaba don Patricio, cómo esto nos va mostrando también nuestras fallas, nuestras debilidades y cómo también toda la escritura finalmente nos apuntan a la obra suprema que el Señor hizo en favor nuestro. Pero antes de entrar de lleno a la lectura de esta porción que es desde el versículo 29 hasta el término, la semana pasada pudimos revisar la petición que hicieron dos de sus discípulos al Señor, la petición que fue expresada por parte de la madre de ellos, de Jacobo y de Juan. Nos dice la escritura de que la madre le hace una solicitud al Señor Jesucristo para que sus hijos se sentase uno a cada lado. Y esto lo pudimos revisar la semana pasada con calma y podíamos meditar en cómo es que muchas veces cada uno de nosotros pedimos cosas desde nuestra propia forma de comprender la situación a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros le pedimos cosas al Señor pensando que es lo mejor para nuestra vida y veíamos cómo es que el Señor le responde finalmente a la madre de estos dos discípulos. En el versículo 22 dice, no sabéis lo que pedís. Cuánto amor de parte del Señor, porque de igual manera, aun cuando Él conocía lo que había en el corazón de esta madre y la solicitud que se le iba a extender, el Señor le da el espacio para que ellos puedan llegar con esta petición. El Señor se muestra receptivo ante la inquietud que estaba en el corazón de estos discípulos y que se le extiende finalmente hacia su persona. Y eso era algo para maravillarnos. Recuerdo que Cristóbal comentaba la semana pasada también cómo es que muchas veces nosotros formamos parte de ese grupo que pide a veces cosas sin saberlo, pero que podemos tener la tranquilidad sabiendo de que es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros, quien pide al Padre por lo que es lo mejor. Y también lo veíamos, cómo es que Dios nos va a proveer de lo mejor para nuestra vida, por aquellas cosas que nos van a hacer crecer, tanto para glorificarle a Él, que nos van a hacer crecer en dependencia hacia su persona. Y también lo veíamos, cómo muchas veces el Señor va a permitir escenarios en nuestra vida que a lo mejor no van a ser agradables, que a lo mejor no van a ir acorde a lo que nosotros estamos pidiendo, pero que podemos finalmente tener la tranquilidad sabiendo de que esto el Señor lo ha permitido con un propósito, lo ha permitido para nuestro crecimiento espiritual. Y veíamos ese primer aspecto, veíamos cómo es que el Señor dispone de este espacio para que los discípulos llegasen con esta solicitud, pese a que Él ya conocía la intención de su corazón, el Señor está receptivo para oír la petición de ellos. Por otro lado, veíamos cómo estaba este intento como de doblar la mano, mencionábamos la semana pasada. Habían algunas personas que han estudiado esta porción y refieren de que la madre de Jacobo y de Juan muy probablemente fuese Salomé, que era la hermana de la conocida Virgen María, de la Madre del Señor. Entonces planteaban de que Salomé llegaba con esta petición hacia el Señor no solamente como una discípula, como alguien que le seguía, sino que también llegaba como con la autoridad que le daba un familiar cercano. Era la tía del Señor que le decía, bueno, que se siente uno de ellos a cada uno de tus lados, siendo los primos biológicamente o familiarmente hablando del Señor. Entonces veíamos ese aspecto que también era llamativo, porque también está nuestra tendencia. Yo creo que eso es un autoexamen que podemos ir realizando, como a veces nosotros podemos tratar de doblarle la mano al Señor, de que el Señor haga las cosas a la pinta nuestra, y podemos argumentarlo de miles de maneras. Pero lo cierto es que la Escritura también nos indica de que los caminos del Señor son caminos que son superiores a los nuestros. El Señor efectivamente ve qué es lo que está más adelante para nosotros. Y también lo recordábamos la semana pasada, cómo es que un hermano explicaba esto desde el rol parental, cómo es que un padre muchas veces cuida a su hijo, no diciéndole que sí a todo lo que le está pidiendo. Porque un hijo muchas veces va a pedir cosas al padre y el padre sabe, logra prever de que muchas de esas peticiones pueden ser dañinas para el hijo y no accede a todo. De la misma manera nosotros tenemos a un padre sumamente amoroso, que no nos va a decir que sí a todo lo que nosotros pedimos, porque muchas veces estas cosas van a ir en contra o en perjuicio nuestro. Entonces veíamos estos aspectos, veíamos también posteriormente el tema del bautismo y de la copa que habría de beber.
podíamos ver cómo es que en el Antiguo Testamento esta figura aludía al trato de parte de Dios con ira en retribución hacia la transgresión que habían cometido en esos casos algunos pueblos. Lo veíamos en el caso de Jeremías, también lo vimos en el libro de Isaías, vimos unas porciones, y todo apuntaba a ello. Entonces entendíamos de que esta copa, a la cual los discípulos estaban tan seguros de que ellos podían soportarlo, el Señor estaba apuntando al juicio que habría de venir a causa de los pecados. Luego veíamos el tema del bautismo que habría de sufrir. Les comentaba que un hermano, un estudioso, planteaba de que eso, al menos lo que él entendía, refería al concepto del sufrimiento que el Señor iba a soportar. Y lo ligamos porque verdaderamente el sufrimiento que sufrió el Señor, humanamente hablando, acá después el Señor le dice que verdaderamente ellos también lo iban a sufrir. Y claro, los discípulos también soportaron, muchos de los discípulos, los sufrimientos físicos a causa de la persecución de la iglesia en la iglesia primitiva. Veíamos que muchos de los discípulos también sufrieron. Muchos fueron muertos a causa de la propagación del Evangelio. Entonces podíamos hacer esa conexión. Ahora, veíamos también al término, y creo que ese era como el foco principal de este capítulo, cuál era la concepción que los discípulos tenían, y eso lo hemos ido planteando en reiteradas semanas. Los discípulos esperaban un reino político, terrenal, de un ejercicio de fuerza, en donde ellos iban a gobernar, pero lo cierto es que acá el Señor les está deconstruyendo toda esa idea, está cambiando el paradigma, como decía Patricio la semana pasada. Les apunta de que el reino de los cielos es muy distinto a los reinos que ellos conocían. No era como el reino del Imperio Romano que ellos estaban viendo a su alrededor. Era un reino en donde los creyentes se servían unos a otros. Y el Señor es el ejemplo supremo, y Él dice de que Él no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa era al menos la síntesis de lo que fue la semana pasada, era ese encuentro en particular, y al menos quería señalar la conexión para poder tocar lo que es la última porción. Es la pregunta que al menos a mí me quedó dando vuelta, que es la que vemos en el versículo 21. Cuando se acerca Salomé a hacerle esta solicitud, o la madre de Jacobo y de Juan, la respuesta del Señor es: ¿qué quieres? Y es una pregunta que vamos a ver nuevamente en el versículo 32. ¿Qué queréis que os haga? Esa es al menos la pregunta que quiero que mantengamos ahí presente, esa pregunta que se repite en estos dos encuentros, antes de poder leer. Ahí quería pedirle a Felipe si podía proyectar, por favor, el pasaje. Está ahí en el computador, ¿cierto? Como para proyectar. ¿Sí? Ya. Y si es que también podías leer, porfa, para continuar con la idea, desde el 29 hasta el término, porfa. Ya, ok. Dice así. El título es Dos ciegos reciben la vista. Y dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos les dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Súper, gracias Felipe. Eh, no sé si se logran fijar, pero justo debajo del título hay un paréntesis que salen las citas de Marcos y de Lucas. Es interesante que cuando aparezcan esas citas puedan ir leyéndolas después durante la semana, porque hay mucha riqueza de la cual nosotros podemos ir enriqueciendo el relato. Para darles un ejemplo, quizás un bosquejo más rápido, van a ver a lo mejor ciertas diferencias que uno cuando hace una lectura más superficial puede decir como, bueno, ¿qué ocurre acá? En este mismo encuentro, la escritura, por ejemplo, nos refiere acá en Mateo de que eran dos ciegos, ¿cierto? Eran dos ciegos los que claman al Señor. Pero en el Evangelio de Marco nos dice que es solamente uno, y en el Evangelio de Lucas también nos dice que es solamente uno. De hecho, en el Evangelio de Marco nos indica el nombre de uno de los ciegos, que era Bartimeo. Y vemos que Bartimeo es quien clama al Señor en este lugar. También vemos otras quizás diferencias acá en el Evangelio de Mateo, y creo que es en Marco, dice que iban saliendo de Jericó, y en Lucas nos refiere que iba entrando a Jericó.
Y todo esto tienen explicaciones, tanto el aspecto de que eran o dos o una sola persona, como también si es que iba entrando o saliendo. Uno puede decir, bueno, son detalles, pero lo cierto es que hay riqueza también que podemos encontrar en el relato, en ambos relatos. Y primeramente, bueno, quería comentarles para poder ir ordenando un poco las ideas, era de que este encuentro sucede cuando ya el Señor se estaba disponiendo a subir hacia la ciudad de Jerusalén. Como les comentaba, el Señor hace un par de capítulos atrás había salido de Galilea y se iba trasladando hacia el sur. Y en esto que va hacia el sur, pasa por Jericó, que era una ciudad que estaba antes de subir hacia Jerusalén, y Jerusalén sabíamos de que estaba en el monte Moriah, entonces estaba en la parte más alta, pero antes debía pasar por esta ciudad. Ahora, hay una particularidad, Jericó no es solamente una sola ciudad de Jericó, Jericó habían dos. Por un lado estaba la Jericó del Antiguo Testamento, que nosotros podemos recordar de cuando Josué viene con todo el pueblo de Israel y la derrotan derribando los muros, pero también había una segunda Jericó que había sido edificada por Herodes el Grande. Este Herodes, que cuando el Señor había nacido, mandó que fuesen muertos todos los niños. Habían dos Jericó. Y es muy llamativo porque la Jericó antigua estaba más situada hacia el norte, la Jericó más nueva estaba un poquito más al sur. De hecho, hay estudios que plantean que estaba como a 2,5 kilómetros más o menos. Entonces, acá un hermano explicaba de que muy probablemente esta diferencia que ocurre entre el Evangelio de Mateo y Marco, que dice que va saliendo, pero Lucas dice que va entrando, muy probablemente se deba a que cuando el Señor iba saliendo de la ciudad antigua, desplazándose hacia el sur para entrar a la ciudad nueva, en ese intertanto es que se encuentra con esta persona, con Bartimeo. Entonces allí podemos entender que hay coherencia siempre en la escritura. Podemos entender qué es lo que estaba sucediendo. Resuelto ya el tema de la ciudad, vemos que la escritura nos plantea en Mateo que hay dos personas, y en Marco nos plantea de que era Bartimeo quien hablaba. Y acá un hermano también refería lo siguiente, muy probablemente eran dos personas, pero Bartimeo era quien toma la voz por ambos y exclama mayormente para que el Señor pudiese tener misericordia de ellos. Entonces, podemos ver también de que los evangelistas ponen el foco en Bartimeo, pero lo cierto es que eran dos personas quienes tenían esta necesidad, que estaban presentando esta condición. Y ya entrando de lleno en lo que vemos acá en este relato, hay aspectos que podemos ir rescatando. Primeramente, vemos de que este hombre, Bartimeo, que nos refiere en el Evangelio de Marcos, era una persona que estaba en una situación sumamente deteriorada, socialmente hablando, estaba mendigando, pero hay algo llamativo. Su nombre, de hecho, me puse a investigar un poco. Bartimeo significa hijo de Timeo. Nosotros podemos ver eso en la escritura en otros casos, por ejemplo. Cuando comienza con Bar, significa hijo de. Bartimeo era hijo de una persona cuyo nombre significaba altamente valioso. Timeo significaba altamente valioso y veíamos que Bartimeo, el hijo de esta persona, estaba en una condición sumamente deplorable. Era un contraste sumamente llamativo que al menos fue algo que me quedó dando vuelta. Porque vemos que en esa condición de miseria él estaba clamando. Él que a lo mejor había conocido otra situación, otro escenario, estaba clamando por misericordia. Y me recordaba un poco lo que es la historia de la humanidad, porque la humanidad, si nosotros vamos al Génesis, vemos de que el hombre estaba en la creación y podía estar en una comunión íntima con Dios. Y todo eso se perdió. Y a causa de nuestro pecado nosotros podemos clamar al Padre para que Él pueda tener misericordia de nosotros. Allí se logra ver también cómo es que ocurre esta caída del pecado y la restitución de la misma manera que ocurre con este hombre. Un hombre que en una posición sumamente elevada cayó, estuvo en la miseria y clamó por misericordia al Señor. Y eso era un aspecto al menos que llamó mi atención. Por otro lado, vemos de que el Señor le extiende la misma pregunta que vimos en el caso de la madre de los hijos de Zebedeo. Vemos de que el Señor le pregunta, ¿qué queréis que os haga? El Señor tenía pleno conocimiento de la situación de estos hombres, pero de igual manera Él extiende esta pregunta. Y eso me quedó dando vuelta. ¿Por qué le extiende esta pregunta si Él sabía ya qué es lo que le iban a pedir? Y lo cierto es que, como lo vimos también la semana pasada, el Señor siempre está dispuesto a escuchar cuál es la petición de nuestro corazón. Y no solamente el Señor responde a dicha petición, sino que también Él hace algo más. No solamente recibe la vista física, sino que también recibe la vista espiritual. Nos dice la Escritura que después de esto ellos siguieron al Señor. Y al menos quería señalar estos aspectos para dejar abierto la conversación respecto a esta porción. Son poquitos versículos, pero como les comentaba,
hay harta riqueza, hay hartos datos, hay hartos elementos a los cuales uno puede prestar atención para enriquecer como el estudio de este pasaje. Eso por el momento. Creo que en esta porción, si me permiten, solamente hacer un alcance. Se me desaparecieron, Felipe, los dos Felipe. Hacer un alcance solamente de esto, cuando para mí es novedoso el de las dos ciudades. Yo debo reconocer de que tenía entendido que había una sola Jericó que había sido reedificada, que había sido reconstruida, y la verdad que es una novedad para mí, tan interesante, y sería bueno poder indagar un poquito más, aprender un poquito más de eso, ¿ya? Cuando pensamos en Jericó, Jericó era una ciudad que estaba bajo maldición, ¿ya? Y me gusta el planteamiento de Felipe, el indagar sobre esto, aunque yo me miro en el sentido espiritual, veo que en los ciegos estábamos representados nosotros, porque la palabra de Dios es como un espejo que nos permite contemplarnos en ella, mirarnos tal como somos. Y nosotros éramos como esos dos ciegos que estábamos junto al camino. Y aunque uno de esos ciegos, Bartimeo, que también llama la atención el contraste que presentó Felipe en la condición, en el estado, en el principio, el hombre era realmente una joya para el Señor, pero a causa del pecado, ciego y desamparado, viviendo una miseria, viviendo una vida totalmente arruinada, lejos del Señor. Así estábamos nosotros, como esos ciegos. Pero cuando el Señor va pasando, ellos exclaman y dicen: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La Escritura nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Reconocer el señorío de Cristo, reconocer la autoridad del Señor, solo se puede hacer bajo el Espíritu de Dios, porque el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el Señor les hace la pregunta. Y hay algo que aprendí muchos años atrás, que cada pregunta que aparece en la Escritura es reflexiva, es para reflexionar. ¿Qué quieres que os haga? ¿Qué queréis que os haga? Si esta pregunta fuera hecha a nosotros, allí ciegos, allí a la orilla del camino, mendigando en esta condición deplorable, lo más urgente, habían urgencias, hay cosas urgentes. Tal vez alguien podría pensar, los ciegos que están allí necesitan comer. Ese sería nuestro pensamiento al pasar. Necesitan comer, necesitan vestuario, necesitan atención. Pero el Señor les hace la pregunta para que saliera de sus labios, para que ellos confesaran su necesidad. Y la necesidad más urgente no era la comida. La necesidad más urgente no era el vestuario, tal vez no era una buena cama,
sino que fueran abiertos sus ojos. Hace unos días atrás vi un reportaje de unos buzos, una escuela de buceo, donde habían personas con algunas deficiencias, minusválidos algunos, otros, había un joven ciego, y él nació así, un glaucoma severo, que al año lo dejó ciego, y dice que él no se acuerda de nada cómo ver, no sabía lo que es ver, pero que él buceando podía sentirse libre en el agua y había una persona al lado y todo eso. Ahora, cuando estos hombres dicen la necesidad más urgente, que sean abiertos nuestros ojos, que sean abiertos nuestros ojos. Y el Señor, compadecido, dice la Escritura, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ahora, ¿para qué podían querer la vista? Eran mendigos. Pero ellos, cuando ven al Señor, una vez que reciben la vista, le siguen. Hay varias porciones de la Escritura donde se menciona que allí en Juan 3, por ejemplo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ellos pueden contemplar el reino de Dios en la persona del Señor Jesús. Allí en Lucas capítulo 24 también, el Señor les abrió los ojos para que le conocieran, dice la Escritura en el capítulo 24. Les fueron abiertos los ojos a los discípulos, eran personas normales, los discípulos de Maús, en el verso 30 del capítulo 24. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Le fueron abiertos los ojos. Y allí también estaban, aunque eran personas que tenían una vista física normal, pero no podían verle. Y acá tenemos el contraste de personas que no tenían vista física, pero luego le vieron y le siguieron. Le siguieron. El propósito para recibir la vista, en las dos ocasiones, tanto aquí en el capítulo 20 de Mateo, como en el 24 de Lucas, es poder contemplar al Señor. La razón por la cual el Señor ha abierto nuestros ojos también, para poder verle, para poder contemplarle a Él. Sí, llamativo, antes quizás de darle el paso a otro hermano que quiera comentar, me quedaba dando vuelta eso que señalaba don Patricio respecto a cómo el Señor abre nuestros ojos espirituales para contemplarle a Él. Y haciendo la revisión de esta porción, de hecho también en el Evangelio de Marcos nos refiere al final, de que el Señor le da la siguiente respuesta a Bartimeo, dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Me quedaba dando vueltas el hecho de que Bartimeo, cuando estaba clamando al Señor que iba pasando por Jericó, hace uso de un título mesiánico. De hecho, solo conversaba hoy día con mi papá en la tarde, cómo es que con lo poco que Bartimeo a lo mejor podía haber escuchado respecto de la persona del Señor Jesucristo, él muy probablemente logró entender de que las escrituras del Antiguo Testamento apuntaban al Señor, cómo es que se estaba cumpliendo las profecías y efectivamente él estaba allí en medio de ellos. Entonces eso llamaba mi atención. El Señor hace esta pregunta, creo, entendiendo de que la vista espiritual de este hombre ya estaba vislumbrando quién era la persona que estaba enfrente de él. Él sabía de que el Señor no era simplemente un profeta, no era una persona con capacidades sobrehumanas, era el Mesías que estaba haciendo, que estaba cumpliendo con lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Era el hijo de David, como se mencionaba allí. Y él clama, y eso es algo que llama mi atención. Y el Señor le provee de este bien físico, entendiendo que esa necesidad espiritual ya estaba siendo abordada en el corazón de este hombre. Eso al menos quería referir.
Quedan unos minutitos por si es que hay algún otro hermano que quisiera comentar respecto a esta porción o hacer alguna pregunta también. Felipe, mira, como me llamaba la atención el hecho de que, claro, lo que tú decías, reconocen, dicen, Señor, Hijo de David, dice, ten misericordia de nosotros. Yo, con respecto a lo que dice el hermano Patricio, referente a que, claro, nosotros éramos ciegos, nosotros ya no somos ciegos. Nosotros ya no tenemos esta ceguera espiritual, tenemos vista. Y nosotros debemos sentirnos bendecidos por eso, porque realmente tenemos vista. No podemos decir, ay, nosotros somos ciegos, no. Esto se... No escucho. ¿Se escucha o no? No, No, se le fue Se fue el se le audio. apagó No, se le cortó el internet. a Cristóbal. ¿Cómo le pasó a Chuta. Cristóbal? ¿Ahora me escuchan? Sí, Sí. Estoy con mala conexión, así que en cualquier minuto me pierden. No, yo digo que ellos, por ejemplo, le pidieron al Señor, cuando el Señor les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, como dijo el hermano Patricio, ellos no pidieron dinero, no pidieron otra cosa, sino que ellos querían ver. Yo pienso, de repente, las mismas aflicciones que a veces padecemos, de repente como que he pensado, de repente no, que uno pudiera pedir realmente como el paso siguiente, o sea, más allá, que obviamente la aflicción duele mucho, es como que el Señor nos dé el entendimiento referente a lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. O sea, más allá de que quite a veces, esto es algo, bueno, es un tema muy personal, ¿ah? No estoy diciendo que esto sea así, pero en mis reflexiones introspectivas profundas que he tenido cuando he estado re mal, de repente uno está mal tantas veces que de repente uno dice, bueno, el Señor quiere algo, pero que pasa más allá de estar bien físicamente, o pasa más allá quizás a veces de estar, de resolver la situación que uno tiene, que lo afecta, y ellos le dicen que sean abiertos nuestros ojos. O sea, nosotros podríamos pensar que el Señor no nos quiere mal ni nada, sino que quiere ese bien, y podríamos pedirle al Señor quizás, muéstrame ese bien, más allá de que el Señor, o sea, es evidente que uno debe, porque la aflicción duele mucho, pero conjuntamente con la sanidad física, o conjuntamente con la solución a los problemas económicos, lo que sea, está el bien mayor, que es lo que quiere lograr. De hecho, muchos de nosotros, yo creo que, no sé, muchos pueden testificar que la aflicción ha sido el vehículo que nos ha llevado a estar más cerca del Señor. O sea, más que estar lejos de Cristo, la aflicción nos ha llevado a estar cerca de Cristo y a tener una conciencia y una sensibilidad mayor a lo que significa Cristo para nuestras vidas. Entonces, yo me quedo con eso, que ellos le pidieron, como decía el hermano Patricio, que él lo destacaba, que le piden, no le piden dinero, sino que le piden sean abiertos nuestros ojos. Y que realmente nosotros como creyentes, o sea, como nosotros, se decía que hay tanta necesidad y de repente uno se enfrasca por ejemplo, yo mismo, en mis propias dificultades, en mis propios errores, en mis propios lamentos, y hay otros hermanos que la están pasando mucho peor, y yo estoy todo nublado por mis problemas, y al final, más allá de eso, es que el Señor nos muestre, nos abra los ojos, qué es lo que quiere el Señor de nosotros, qué es lo que nos quiere mostrar. Y nosotros también, a pesar de que nosotros hemos recibido la vista espiritual, podemos ver al Señor Jesucristo, que realmente podamos creer que Él es nuestro Señor, como decía el hermano Patricio, que reconocer ese señorío, y en ese sentir puede decir también qué es lo que quiere el Señor con nosotros. Así como el apóstol Pablo, cuando el Señor le quita la vista y le habla,
él también le dice, si mi memoria no me falla, le dice, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, algo así, o sea, ellos le dicen, el Señor le dice, ¿qué quieres que os haga? O sea, básicamente el bien mayor acá es que el Señor nos muestre qué es su voluntad para nuestras vidas, qué quiere. Miren, nosotros en buen chileno es como para decir para dónde va la micro con todo esto, qué realmente es lo que tú buscas con esto que yo estoy pasando. Y muchas veces el Señor busca que seamos más humildes, y bueno, muchas otras cosas que básicamente nos hacen asemejarnos a su Hijo, a nuestro Señor. Eso es lo que quería agregar. Gracias, Cristóbal. Quizás ya como cierre, porque estamos pisando las 8:30, cuando comentaba respecto a esos momentos de aflicción que atraviesa muchas veces el creyente, me recordó el caso de Jonás en particular. Jonás, todos creo que conocemos su historia, conocemos de que hubo una situación bien compleja cuando fue eh, tragado por este gran pez. Y después les invito a que lo puedan hacer cada uno con más calma en sus casas. Lean el capítulo 2, es un capítulo cortito del libro de Jonás, pero es llamativo cómo termina el libro de Jonás. Jonás está en el vientre del pez, está afligido y comienza a orar. Y allí vuelca la mirada hacia el Señor y él termina con la siguiente exclamación, dice en el versículo 9, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Las salvaciones de Jehová, eso es maravilloso porque ahí uno logra entender el propósito, lo que a veces nosotros podemos estar cuestionando, no podemos estar pidiéndole al Señor cuál es tu bien mayor, como preguntabas tú, es la salvación finalmente, que nosotros podamos volcar nuestro corazón en alabanza por el bien que Él ya nos ha dado mediante la obra del Señor Jesucristo. Algo que muchas veces en nuestro diario vivir tendemos a olvidar, muchas veces está lejos de nuestra mente, pero el Señor muchas veces con los momentos de aflicción nos apunta a esto, a recordar a quienes ya somos creyentes, cuál ha sido el gran bien que nos ha impartido, que es la salvación. Por otro lado, vemos en el caso de estos ciegos que cuando ellos claman, también quizás ligándolo al aspecto más cultural, un ciego en aquellos días no era como un ciego en el día de hoy. Nosotros podemos ver un montón de programas sociales, por ejemplo, de ayuda y de apoyo para las personas con discapacidad. Podemos ver, por ejemplo, cómo es que las veredas están diseñadas ahora para que las personas con poca visión puedan ir con sus bastones y puedan tener un mayor grado de autonomía. En aquellos días, una persona con ceguera era una persona que estaba excluida prácticamente de toda actividad económica en el Israel de esos años. No podían hacer nada, no podían trabajar, lamentablemente. Entonces, vemos que su clamor también apuntaba a una salvación que ellos estaban necesitando. Pero acá vemos de que el Señor no solamente se ocupa de la salvación física, como haciéndoles que vuelvan a tener la vista, sino que también vemos de que había un cambio espiritual en ellos, que se logra ver plasmado quizá en el Evangelio de Marco, cuando el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Eso es algo maravilloso. Finalmente, las situaciones complejas para quienes hemos creído deben apuntarnos nuevamente a los pies de Cristo, deben apuntarnos a considerar este bien mayor que hemos recibido por pura misericordia de parte de Dios para nuestras vidas. Con ese comentario quería terminar, quería pedirle a Felipe si es que puede orar, por favor. Ya, hermano.